La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en análisis un tema importante vinculado con la crisis eléctrica en el Ecuador, más allá de los temas políticos, económicos y sociales, los temas de seguridad. A sabiendas de lo que ha ocurrido durante los últimos tiempos con los apagones y que por el momento han quedado suspendidos. ¿Cómo enfrentar con éxito la crisis eléctrica y encontrar soluciones permanentes con propuestas concretas? El gobierno hace esfuerzos para que por lo menos no haya cortes de energía en el inmediato plazo, en medio de problemas en centrales hidroeléctricas como ocurre con los sedimentos en la central Coca-Codo Sinclair. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy, el ingeniero Pablo Ramón, del Consejo Estratégico de Infraestructura, el ingeniero Alejandro Rivadeneira, experto, expresidente del CONELEC, y el licenciado Pipo Lazo, consultor en comunicación. Quiero partir este análisis de la crisis del sector eléctrico con un documento que fuera presentado por el Consejo Estratégico de Infraestructura, en donde al menos se plantean 10 pasos necesarios para construir una estrategia sostenible frente a la crisis eléctrica. Entre ellos aborda temas como la tarifa eléctrica, el tema del plan maestro que debe ser replanteado, el potencial energético del Ecuador a desarrollar con inversión privada, por cierto, el sector energético que necesita una fuerte institucionalidad en medio de la debilidad que tenemos, el tema de CENEL como un punto crítico dentro de la cadena energética, una empresa en conflicto permanente incluso por el tema de los sueldos. Doy la bienvenida a nuestros tres invitados. Ingeniero Pablo Ramón, ¿cómo lograr estos pasos que ustedes han sugerido para construir una estrategia sostenible frente a la crisis energética? Muy buen día. Muy buenos días, estimado Miguel. Qué gusto tenerlos de contertulios a Alejandro y a Leonardo y estar aquí atento a su llamado, mi estimado Miguel. Ante la pregunta realizada, el Consejo Estratégico, que usted ya lo conoce, ha venido trabajando desde hace varios meses y ha llamado a múltiples actores de la sociedad, actores del sector, tanto del sector público como del sector privado, para poder llegar a entender las debilidades del sistema y ver qué hacemos ante dos cosas: una condición de corto plazo o de inmediato plazo que el gobierno en este momento de alguna manera, bien o mal, la está tratando de abordar, pero lo más importante, tomar una decisión de medio y de largo plazo, porque definitivamente lo que nos está pasando es de que la decisión de corto plazo está olvidándonos a todos o haciéndonos olvidar que la decisión de medio y de largo plazo, que es la que le da la sostenibilidad al sistema energético, es la que se debe ya también empezar a tomarla. En este proceso, el fruto de haber llamado a muchos actores, realmente fueron más de 15 actores, estuvieron gerentes de empresas, de las empresas públicas, estuvieron ministros y viceministros, estuvieron inversores privados, especialistas, consultores, personales de los colegios profesionales. Nos dimos cuenta que el problema estructural de esto es que definitivamente la visión de medio y de largo plazo no está plasmada de una manera adecuada en el sistema eléctrico. Y para esto lo más evidente es el Plan Nacional de Electricidad, que el Plan Nacional de Electricidad es un excelente documento técnico, pero que carece de un solo elemento o de dos elementos. No tiene sostenibilidad financiera ni sostenibilidad institucional. Entonces, resulta de que el plan energético, al momento de aplicarse, es inejecutable.
y prácticamente es un documento que ha quedado vacío. ¿Por qué quedó vacío? Porque es un documento que ya en este momento no tiene vigencia, porque si la ejecución del plan de maestro de electricidad tiene un 2 o un 5%, y ahorita debió haber estado con un 30 o 40%, simplemente el plan no funciona. Y no funciona porque la condición estructural del sistema es la que está fallando. Entonces, nosotros como consejo, luego de haber analizado todas estas cosas, hicimos un barrido y analizamos una secuencia lógica de acciones que deben conllevar a buscar una solución. Y dentro de esta secuencia habíamos plantado 10 puntos que tienen un orden bastante razonable, ¿no es cierto? Y que inicia con el análisis de la tarifa real. Una de las cosas, Miguel, que más nos impresionó es que en la realidad nadie sabe cuánto cuesta el kilovatio hora en el país. Nadie. Es decir, unos dicen 14 centavos, 15, 12, 13, 16, nadie sabe. Ni siquiera el Ministerio de Finanzas lo sabe. No tienen, los mismos funcionarios no tienen el valor porque muchos no consideran las depreciaciones, no consideran los intereses de los créditos que está acogiendo el Estado. Entonces, o simplemente los planes de mantenimiento no están bien pensados o no están consideradas las necesidades de repotenciación del sistema. Entonces nos dimos cuenta que lo primero que se tiene que saber es a dónde se quiere ir financieramente o cuántos subsidios se quiere aplicar. Tanto es así que en este momento le hemos tenido que comprar energía a Colombia entre 20 y 60 centavos. Y para todos es una cosa loquísima este valor, pero la pregunta ahora que nos hemos hecho en el Consejo es, ¿realmente será que ese es el valor? ¿O simplemente es la percepción de que es un valor demasiado caro? Entonces, esto es más o menos por donde creemos, Miguel, que debemos empezar a proponer los puntos, siendo el primer punto el valor de la tarifa, porque ese es el que nos permite establecer una línea de base para empezar a tomar las decisiones estratégicas, porque adicionalmente lo que le está faltando al país son decisiones de estrategia, de política pública que no han tenido. Bienvenido al ingeniero Alejandro Rivadeneira, experto, presidente del CONELEC, el Consejo Nacional de Electricidad. ¿Cómo enfrentar esta situación con, como decía el ingeniero Pablo Ramón, buscar salidas al mediano y largo plazo? Este momento afrontar que no haya cortes de energía, pero no podemos seguir discutiendo problemas estructurales de fondo solo cuando vienen los apagones. Ingeniero Rivadeneira, muy buen día. Gracias, Miguel, por la invitación. Un saludo cordial a Pablo y a Pipo. Creo que las preguntas que están haciendo, la intención de este programa es tratar de buscar alternativas claras de solución de una crisis que no es una crisis de hoy. Hoy se produce un aspecto visual de la crisis que son los apagones. Pero el problema es que el sector eléctrico vive en permanente crisis porque, como decía Pablo, el plan maestro de electrificación es simplemente un conjunto de buenas intenciones, pero que carece de fundamento. Ese es el problema esencial. ¿Y por qué carece de fundamento? Bueno, ya lo decía Pablo, el primer punto del tema de la tarifa eléctrica, que realmente es un verdadero caos. El sector eléctrico público, en cuanto a la generación, cuando se calculan las tarifas, no se consideran la amortización de las inversiones realizadas dentro del sector. Eso distorsiona inmensamente la tarifa y, por otro lado, impide, de alguna manera, la incorporación del sector privado en proyectos de generación que tienen que ser proyectos de generación redituables, rentables. Ese es un primer elemento. Un segundo es que esa visión absolutamente estatista que tenemos en el Ecuador de hoy y que no es del Ecuador de hace 20 años atrás, el Ecuador de hoy es una visión totalmente estatista que le obliga al sector público a ser el único responsable del manejo de todo el sistema eléctrico del país, con pequeñas excepciones que permiten la construcción de centrales hidroeléctricas específicamente o también solares minúsculas, pequeñas, dentro del gran paquete energético del país. Entonces,
Hay que cambiar esa visión estatista por una visión mucho más amplia. El sector público no tiene capacidad de inversión. No tiene capacidad de inversión. Es una utopía pensar que solo el sector público va a poder invertir en la generación, en la transmisión y en la distribución de energía eléctrica. Eso es una utopía, no lo va a poder hacer. Entonces hay que buscar la alternativa para que desde la normativa interna, desde la misma constitución y de las mismas reglamentaciones, la ley orgánica de electricidad, de electrificación y todas las reglamentaciones secundarias sean puestas en un sentido positivo, no pensar que el sector privado es una especie de enemigo del sector público y que hay que bloquear al sector privado en todas las inversiones. Pero para que el sector privado invierta, no solamente se requiere eso, sino que se requiere tener seguridad jurídica, que eso el país es algo que realmente deja mucho que desear. Lamentablemente el pueblo ecuatoriano, yo creo que fue totalmente engañado, no aprobó en la última consulta la existencia de estos medios de dirimencia internacionales, con lo cual se queda vinculada toda solución de controversias en la justicia ecuatoriana, que ya hemos visto que la justicia ecuatoriana no es la más brillante del universo. Más bien es una justicia que está muy cuestionada por decisiones que son sesgadas y que no le dan garantía alguna al inversionista privado para poder realizar inversiones en el Ecuador. Hay muchísimas aristas y creo que eso lo podríamos tratar a lo largo de este programa. Efectivamente, esa es nuestra intención, que se generen ideas alternativas, concretas, propuestas que permitan dar luces precisamente frente a la situación del sector eléctrico. Bienvenido a Pipo Lazo, consultor en comunicación. ¿Cómo ve la problemática del sector eléctrico ecuatoriano? Buen día. Gracias, Miguel. Buen día. Un saludo a Alejandro, Pablo. Alejandro acaba de tocar dos temas que me parecen medulares, ¿no? El uno es esta visión estatizante que tiene no solo el sector energético en Ecuador, sino en general las políticas públicas. Es decir, aquí se ve al sector privado como un enemigo, porque así lo vendió en buena medida el modelo correísta del socialismo del siglo XXI. Y frente a eso, hay dos comentarios que me gustaría hacer. El primero es que si no hay un consenso, no va a ser posible. Por lo otro que dice Alejandro, simplemente el sector público no tiene plata. El correísmo tuvo una bonanza espectacular y eso permitía que el Estado hasta malgaste los fondos, pero ahora no hay dinero en lo público, de modo que o es privado o no hay solución a los temas. Y lo segundo es que creo que esto requiere un cambio de mentalidad, un cambio cultural, ¿no es cierto?, que debe darse en el Ecuador, porque tú tienes, Miguel, amigos, toda una generación, dos generaciones que vienen solo viendo este modelo estatizante desde el año 2006 que entró Correa hasta hace pocos años. Y esto pasa incluso en las mismas instituciones públicas. Ayer tuvimos una muy buena reunión en el Consejo con gente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, del Departamento de Comercio, y les exponíamos este tema, ¿no? Que llevamos casi 20 años viendo solo este modelo estatizante y si quiere el gobierno actual y Daniel Noboa, que aparece como un líder de renovación generacional y con un modelo más bien liberal, demócrata, creo que es fundamental que piensen en un cambio cultural que vuelva a poner en la mesa el debate de la necesidad del consenso, de trabajar juntos lo público y lo privado, pero tiene que empezar eso por las mismas instituciones públicas, porque algo que está pasando en las famosas APPs y en el sector energético y en varios sectores del gobierno es que son las mismas entes del gobierno los que ponen trabas a la posibilidad de soluciones con las que la gente llega. Las trabas aparecen en economía y finanzas, en temas ambientales, en el SENAE, en fin, en una serie de instituciones que tienen ahí dentro esa visión estatizante dura. Si no, el gobierno primero entonces tiene que armar su propia visión, una visión liberal, mostrarnos por qué puede ser buena esta inversión privada, desmitificar ese tema de verle al privado como esto que Correa pregonaba, ¿no? El empresario explotador que incluso puso modelos de gente y los ponía contra la pared.
Dentro de eso, un tema que también tocó Alejandro que me parece fundamental, el tema del arbitraje. Eso me parece un error del gobierno porque uno no puede poner una pregunta suelta. Uno no debe tomar una acción táctica sin tener una estrategia. Y si no hay estrategia, sé que voy a perder, porque si la gente tiene una visión estatizante y yo le planteo estatizante y nacionalista, y yo le planteo que vayamos a un arbitraje en las cortes de Nueva York, la gente lo va a rechazar. Esto quiero decir, necesito una estrategia integral en donde primero se sienten las distintas instituciones del gobierno y el más alto nivel de presidencia piensen una estrategia que pasa por este cambio cultural y arranquen todo un proceso que renueve la forma de ver las cosas y nos habilite la posibilidad de construir consensos y de eso surja la posibilidad de inversión privada y alianzas público-privadas. Ingeniero Pablo Ramón, de los temas que hemos hablado sería bueno profundizarlos. Por ejemplo, cómo rescatar, cómo establecer un plan, cuando ustedes han cuestionado el plan maestro, que debiera ser replanteado sobre la base de financiamiento y qué hacer con las tarifas eléctricas. Primero, sincerar las tarifas eléctricas. Creo que en este espacio que estamos teniendo en este momento hay un criterio ya general. Tenemos que saber la verdad, lo más importante es sincerarnos. Porque solo en el momento en que sinceremos las verdaderas tarifas, podemos tener una política tarifaria. Recién en ese momento vamos a poder generar a quién dar subsidios y cuánto de subsidios. En este momento la pelea es que le estoy dando 4 centavos a un sector, 2 centavos al otro, pero nadie sabe cuánto es el subsidio real. El plan energético, el plan maestro de electrificación, nuestra observación muy seria no es a la parte técnica como tal, sino al divorcio del plan con un concepto de sostenibilidad de ese plan. Entonces, lograr ese empate, ese nuevo matrimonio, significa primero lo que decía Pipi y lo que decía Alejandro. Seguridad jurídica, pero la seguridad jurídica inicia porque las propias entidades del Estado se crean que es necesaria la inversión privada, que se quiten los propios funcionarios y las propias autoridades de turno la concepción de que solo el Estado puede hacerlo, porque aparte de eso, la ley permite en este momento hacerlo. El problema es ¿por qué no lo podemos hacer? Porque definitivamente no hay una concepción de que queremos que ingrese el sector privado. Si nos ponemos de acuerdo y creemos que sí vale la pena, y ahí entra lo que decía Pipo, la pedagogía que hay que realizar, esta reculturización, ¿no es cierto?, donde estemos convencidos de que el sector privado va a ser el socio del Estado, no solo el proveedor, no solo el contratista, sino el socio para que el Estado logre eficiencia. En ese momento vamos a tener una institucionalidad que es nuestro punto 3, ¿no es cierto?, de nuestro comunicado, nuestro análisis, que ya se va a poder generar esa reinstitucionalización. Ahorita tenemos problemas, solo para poner una lista. En Senagua, los problemas de las tarifas de agua de uso del agua, que es un caos. Nos vamos al Ministerio de la Producción. Acaban de suspender 23 contratos de inversión porque el Ministerio de Finanzas cree que no vale la pena que haya sacrificio fiscal en una cosa que no hay sacrificio porque no existe la inversión. Tenemos que pasar de ahí, ¿no es cierto?, por el propio Ministerio de Finanzas, que tiene que tener la convicción que la única manera de cortar este ciclo degenerativo fiscal es a través de la inversión pública, de la inversión privada, de generar atractivos para que otro venga a arriesgarse y que no le comprometa al presupuesto del Estado que ya está totalmente colapsado, ¿no es cierto? Pasa por un diálogo diáfano entre las entidades del propio sector. Seguimos discutiendo si hay que tener 3 ministerios, 2 ministerios, 1 ministerio. Seguimos discutiendo de que hay 4 agencias de control, 5 agencias de control. Aparte de eso está la agencia de control desde el Ministerio de Trabajo, SRI, pasamos por ambiente, por todo. Entonces, todo este concepto institucional es mucho más allá de que solo un ministerio. Ese es lo que nos ha llevado a indicar justamente
que el desarrollo del potencial energético tiene que ser el punto que haya sido el que ya decantó todas esas acciones institucionales y de gobierno, y para eso hay que trabajar mucho en lo que decía Pipo, en lo que decía Alejandro, la seguridad jurídica, que simplemente apliquemos las leyes que tenemos y apliquémoslas bien, sin temores. Y por el otro lado, reestructuremos y reenseñemos a la población que el sector privado no es un enemigo del Estado, sino es el aliado del Estado. Ingeniero Alejandro Rivadeneira, este tema importante, cómo fortalecer, cómo replantear el plan maestro, por un lado que ha sido cuestionado por su inaplicabilidad en la práctica, y por otro, cómo manejar las tarifas eléctricas, que ha sido un tema sensible y que no se ha podido resolver. A mí me parece que empezando por el tema tarifario, coincido con Pablo en que hay que sincerar el esquema tarifario. ¿Cuánto cuesta generar 1 kWh en el Ecuador? Y eso empieza por cambiar la normativa. Hay una norma que impide que en el cálculo de tarifa se considere, en el caso de la inversión pública, la amortización de la inversión realizada. No se considera. Por lo tanto, ahí estamos poniendo un elemento de distorsión del esquema tarifario. Es la primera gran cosa que hay que hacer. Luego, establecer exactamente cuánto nos cuesta, más de generar la energía, transmitir la energía. Y luego distribuir la energía. Hay casos patéticos de empresas eléctricas de distribución en donde las llamadas pérdidas negras llegan a superar el 25%. Eso es una verdadera locura. Las pérdidas negras son las pérdidas propias de un sistema, pérdidas naturales de un sistema eléctrico, pero además hay pérdidas de tipo comercial. Es decir, o no facturo, o si facturo no cobro. Entonces, esos elementos hay que establecer claramente cuáles son para poder establecer una tarifa real. En base a esa tarifa real, yo creo que el inversionista privado que quiere generar energía para poner a disposición del sistema eléctrico va a poder analizar si le conviene o no invertir en un proyecto específico. Aparte de que todas las trabas que tendríamos que eliminar desde el punto de vista legal. Y también de funcionamiento de operación del Ministerio de Finanzas, del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de la Producción, de cualquiera. Pero luego, una vez fijada una tarifa, yo creo que hay que tener claro cuál es la política de subsidio que tiene que dar el Estado ecuatoriano a las clases menos favorecidas, aquellas que realmente requieren el subsidio. A mí, por lo menos a mí, cuando yo veo la planilla del consumo eléctrico mensual, me da pena ver que me están subsidiando. Hay un subsidio. ¿Por qué tienen que subsidiarme a mí? Así como yo, ¿por qué tienen que subsidiarme a mí el consumo de gasolina o de diésel? ¿Por qué? No tiene sentido. Tiene que haber una política racional de subsidios a nivel público, una política del Estado, no solamente de un gobierno o del otro. Deberíamos tratar de fijar una política estatal que permita focalizar los subsidios a quienes realmente lo necesitan. Y luego, ¿qué es lo que podríamos conseguir con el plan maestro de electrificación? Yo creo que ese plan maestro me parece, yo decía, una buena declaración de principios. Yo creo que no hay que cuestionar nada desde el punto de vista técnico. El análisis técnico nos lleva a eso. Y realmente, si uno compara las cifras que está manejando el SENACE ahora, en el día de hoy, frente a aquello que estaba previsto en el plan maestro, en cuanto a demanda de energía y demanda de potencia, estamos por ahí. O sea, no hay enormes diferencias. De esa manera que desde el punto de vista técnico no lo podemos cuestionar. Pero sí, ¿cómo ejecutamos ese plan? ¿De qué manera podemos llevar a la práctica ese plan? Si creemos que el Estado es el único que puede financiar la expansión del sistema eléctrico, estamos perdidos. El Ecuador seguirá viviendo una crisis de apagones tras otra crisis de apagones tras otra crisis de apagones. Lo decía Pipo, en la época del gobierno de la Revolución Ciudadana, o de como había sido llamado el socialismo del siglo XXI,
hubo un pico de inversiones del 2013 al 2016, cuando hubo una bonanza petrolera increíble, increíble. Pero apenas terminó la bonanza petrolera, cayó la inversión. Y es lo que está sucediendo ahora. Ya no hay inversión pública que sustente el plan de expansión de la generación, ni de expansión de la transmisión. Entonces tenemos que buscar actores que permitan realmente solucionar este problema del plan, de cumplir el plan. Vean ustedes, por ejemplo, está previsto que para el año 2030, 2031, entren en operación 2 centrales que son realmente importantes. De Santiago, la central Santiago, etapa 1 y etapa 2, son 2.400 megavatios. Eso es importante para el país. También está previsto que entre la central Cardenillo, que son como 600 megavatios más. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Con qué dinero vamos a financiar los ecuatorianos? ¿Cuánto tiempo va a demorar la construcción de una central como la primera y segunda etapa de Santiago? ¿6 años? ¿7 años? Y mientras sigue creciendo la demanda y seguimos esperando a que alguien con la varita mágica haga que comiencen a operar unas centrales que ahorita están inexistentes, solamente las tenemos en el papel, estamos perdidos, porque estamos dejando que la demanda vaya muy por encima de la posibilidad de tener oferta adicional. Entonces, la única alternativa que yo veo es la inversión privada. Reglas de juego claras, con protección de la inversión, que no venga a ser que el día de mañana, porque hay un personaje que está dirigiendo el país, que le entran las fieras ansias, decide cortar un contrato, expulsar del país a una empresa que ha hecho su inversión aquí pensando no en 5 años, sino en 40, en 50 años de estar en el país generando. Yo creo que eso es la única alternativa, inversión privada. Y por otro lado, además de eliminar estas trabas de tipo burocrático, también tenemos que eliminar trabas de tipo conceptual que están en los reglamentos. ¿Por qué no permitimos que un sector privado pueda invertir más que hasta un cierto nivel de potencia? Es un absurdo. Si el sector privado podría, por ejemplo, invertir en el proyecto Santiago, yo creo que estaríamos dando alguna posibilidad al sector privado de apoyar el desarrollo del país. De tal manera que, con absoluta seguridad, mientras no exista un cambio de mentalidad de la ciudadanía y de los funcionarios públicos, estamos condenados a vivir experiencias de apagones de forma periódica. Estamos enfrentando el próximo estiaje, ¿no? Será agosto, será septiembre, será octubre, pero si no se toman medidas, parches este rato, para solucionar ese problema de cortísimo plazo, vamos a tener apagones. Pero si no se toman medidas de largo plazo, de mediano y largo plazo, entonces el Ecuador vivirá en esta permanente zozobra que nos producen los apagones. Claro, por ello, el país, dependiendo de las lluvias para las centrales hidroeléctricas y por otro, de estas medidas, parches o que son paliativos hasta el siguiente estiaje. Es decir, seguimos en la misma dinámica. Pipo Lazo, ¿cómo enfrentar estos dos temas que hemos señalado? El que el país cuente con certeza con un plan maestro de electrificación a desarrollar viable, aplicable, con inversiones no solo del Estado, que tiene escasos recursos, sino la privada, y también cómo resolver el tema de las tarifas eléctricas. Miguel, amigos, yo veo un hilo conductor en toda esta conversación que va mucho más allá de los temas técnicos. Los temas técnicos los tienen resueltos. Hay el proyecto Santiago, el proyecto Cardenillo, hay una serie de proyectos hidroeléctricos más pequeños, hay fotovoltaicos, hay eólicos, en fin. O sea, el tema técnico, el Ecuador tiene muy buenos técnicos, muy buenos planes, e incluso el plan maestro, que es esa declaración de principios, como ha dicho Alejandro, que está muy bien planteado, pero tú tienes unos temas detrás, en realidad, de un gran cambio cultural. Yo puedo poner el ejemplo de lo que está pasando en Argentina. Es decir, Milei gana la elección diciéndole a la gente la verdad por primera vez en 20 y pico de años. Él nos llegó clientelarmente a decir, te voy a seguir subsidiando,
y tú vas a pagar bajo el precio del tren, del metro, de la electricidad, de todo. No, les dijo, "Oye, les voy a subir los precios y no se preocupen porque no voy a hacer solo el ajuste que me pide el Fondo Monetario, sino más de lo que me pide el Fondo Monetario". Y la gente le sigue apoyando ahora, porque él está haciendo esto que han mencionado Pablo y Alejandro, sincerando la realidad. Los ecuatorianos vivimos engañados hace mucho, ¿no es cierto? Yo te subsidio y pagas una tarifa baja. Mentira total, porque mientras me cobras una tarifa baja, le estás pagando 40, 50 o 60 centavos a Colombia, que me toca pagar a mí de algún lado al fin del día. Para eso me subes el IVA, para eso me cobras alguna otra vaina. Entonces, nos engañamos por una clase política que nos viene mintiendo por un criterio clientelar, populista y cortoplacista. Entonces, yo creo que detrás de todo esto hay un cambio cultural fundamental que además es indispensable para volver sobre los valores democráticos y una economía liberal de mercado, que es la única que ha dado en el mundo pruebas de progreso a la gente, la única que genera empleo y crecimiento real, mucho más en las crisis. Porque como hemos reiteradamente han dicho, el gobierno, el Estado, lo público, no tiene un centavo, no tienen hasta para pagar gastos básicos, tienen atrasos en proveedores, atrasos en pagos hasta de sueldos frecuentemente. Entonces, no hay un centavo ni para mantener las vías ni nada. Este cambio cultural, fíjense, han mencionado tanto Alejandro como Pablo. Tema de tarifas. Nos mentimos en la tarifa. Y los ecuatorianos nos quedamos contentos y dicen, porque solo me cobran esto. Mentira. Estás pagando 10 veces de eso, porque además si contabilizamos los apagones, las pérdidas, la falta de empleo, perdemos total, porque eso además se transforma en desigualdad, en violencia, en todo los problemas en una sociedad son integrales, son sistémicos. El tema subsidios, cuántos engaños y cuánta mentira hay en los subsidios, ¿no es cierto? Yo no puedo entender que el Ecuador, desde Abdalá para acá, no haya podido corregir el precio del subsidio al gas. ¿Por qué me cobran a mí $3 por el cilindro de gas que compro aquí, cuando vale 15 o 18? Yo pago encantado $20 si me dices que eso vale, porque le estás quitando dinero a las poblaciones pobres de la Sierra Centro, que se mueren de hambre, que no tienen servicios básicos, que no tienen buena salud, no tienen educación, y luego son el caldo de cultivo para los liderazgos violentos, los levantamientos y la división en la que vivimos los ecuatorianos. Entonces, si no se rompe esa visión mentirosa, clientelar, populista del manejo de lo público, no vamos a salir nunca, ¿no es cierto? Y estaremos, como han dicho bien, sobre todo Alejandro, tomando estas medidas parche cada vez que viene. Ya se acerca el estiaje. Entonces el gran debate nacional es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Será que Colombia nos vende? ¿Será que hay barcazas? Y detrás de todo eso, nunca estamos discutiendo las soluciones de fondo. Por eso a mí, el aporte del Consejo Estratégico, cuando me han convocado Pablo, Polo Campo, la Capitón y los amigos que están allí, me ha parecido una tarea cívica fundamental, porque se necesita un órgano que plantee esto, que ponga estos 10 puntos para debate. No estamos imponiendo nada, lo que estamos haciendo es, señores, debatamos esto y no debatamos los zapatos del presidente en el informe. Está bien que eso lo hagan los tiktokeros, pero los formadores de opinión, la gente grande, canosa, como son los que estamos en esta mesa, tenemos la obligación de marcarle la ruta al Ecuador para ver a dónde lo orientamos. Tenemos la obligación de tratar de darles un mejor país a nuestros hijos y nuestros nietos. Y eso pasa por un gran cambio cultural, que es lo que ya el Ecuador y el gobierno de Naviel Noboa debe asumir desde el día de mañana. Ingeniero Pablo Ramón, en medio de este contexto de problemas de debilidad institucional, tema tarifas, tema del plan maestro de electrificación, hay uno que también debiera resolverse, esta carga que es para el Estado. ¿Qué hacer con CENEL, esta empresa pública? Una de las reuniones que tuvimos, estuvo una persona que fue un gerente de una empresa pública, fue gerente de SELEC. Y con Pipe estábamos y casi nos caímos relaciones, no miento. La respuesta que nos dijo es, no hay que hacer nada. Es muy políticamente muy difícil. Con CENEL, en este momento,
nuestra sugerencia y lo que hemos podido conversar con el Departamento del Tesoro o el Departamento de Comercio es que ya creemos que, por ejemplo, ese es un tema tan delicado que se necesita una asistencia internacional de gobierno a gobierno, con un gobierno como los Estados Unidos o un organismo como el banco, ya que generen un plan realmente consistente, porque puede significar liquidar a 20,000 personas y rehacer una empresa, porque es una empresa que, con el respeto de muchos funcionarios que deben ser muy buenos y honestos, pero de manera general es una empresa podrida. Lo que dice Pipo, lo que dice Alejandro, es que sincerarnos es necesario para tomar las decisiones y esa empresa está podrida. Alejandro creo que lo pudo haber vivido tantos años y sabe lo que es en él. Mientras las empresas eléctricas, las otras empresas eléctricas tienen pérdidas entre 6, 7, 8%, en el 25, 18, 19%, es que toca tomar una decisión demasiado fuerte. Y esas decisiones hay que empezar a tomarlas desde ahora. Hay que empezar a planificar cuál va a ser el mecanismo de salida de esa empresa y de reemplazo, posiblemente con otra empresa pública, con un esquema distinto de gestión, pero ya esa empresa está perdida. Es decir, no hay punto en esa empresa, estimado Miguel, que no sea de conflicto. Se venden las conexiones, no entran a barrios para colocar medidores, no hay medidores sectoriales, la generación no la pagan, los sindicatos absorben todo el capital de eso, tienen pérdidas de 200, 300 millones de dólares, no le pagan a CELEC la energía. Por eso es que los privados piden un fideicomiso, porque dicen, si es que CENEL no me va a pagar, entonces hay que pagar el Estado o una garantía de pago. Entonces, CENEL incluso es la empresa que está desestabilizando y quitando la sostenibilidad a todo el sistema eléctrico, porque es una empresa que no va a ningún lado. La decisión durísima, que hay que tomarla. Hay que rehacer esa empresa, no hay muchas opciones. ¿Qué hacer, ingeniero Alejandro Rivadeneira, con CENEL? ¿Cómo enfrentar que no solo lo que decía el ingeniero Pablo Ramón, la ineficiencia, las pérdidas, incluso contratos colectivos onerosos que se intentan cortarlos? Porque aquí, en un contrato colectivo, hay dos partes: los que plantean, que pueden proponer exageradamente, y los que finalmente aceptan, que en este caso es el Estado. ¿Cómo enfrentar y corregir a CENEL, la empresa pública? Yo me haría una pregunta: ¿cuál es el pecado común de las empresas públicas? ¿Por qué las empresas públicas en general, en su inmensa mayoría, especialmente las más grandes del país, como Petroecuador, como CENEL, como CELEC, tienen los problemas que tienen? ¿Por qué? Yo creo que la respuesta está en la politización de la designación de las autoridades de turno en cada una de las empresas. Claro, es fácil firmar un contrato colectivo cuando el dinero no es mío. En una empresa privada, el contrato colectivo implica un golpe en el bolsillo. Cada centavo que se incremente en el costo me va a pegar a mí como empresario privado en algún sector, en el costo de producción, en el costo de venta, lo que sea, en mi competitividad, lo que sea. Entonces, creo que lo primero es que debería haber una política de designación de autoridades de esas empresas, de esos sectores estratégicos del país, para que no sea manoseado por el sector político, sino que sea designado a través de una consultoría real de selección de personal, de la persona más capacitada. Pero eso ya estaríamos en la cabeza. Pero luego, ¿qué pasa hacia abajo? Oigan, personas de una empresa pública que ganen $13,000, cuando el común de los mortales apenas llega a ganar el salario mínimo. Yo creo que eso es, primero, un insulto a la gente, a nuestro pueblo. No puede haber esas diferencias tan gigantescas. Segundo, que se están violando a través de ciertos artilugios, violando las normas. Porque hay una norma que dice que en el sector público nadie puede ganar más que el presidente de la República. Entonces sí, es como el sueldo es menor,
pero hay unos adicionales a las remuneraciones que hacen que ese sueldo, esa remuneración crezca de manera absolutamente inesperada o insospechada. Entonces, yo estoy concuerdo con Pablo. Hay que hacer una reingeniería de esas empresas. Y hay que entrar con machete, no hay que entrar con una navajita, con mucho cuidado, como cirujano. Hay que entrar con machete a barrer con toda esa basura que existe en el sector. Una vez estructurado de una manera lógica e inteligente, pensando en la eficiencia administrativa de las empresas, uno tiene que comenzar ya a mirar con detenimiento cada uno de los sectores. Yo me recuerdo, por ejemplo, que cuando yo estuve en el CONALEC, una de las preguntas que nos hacíamos es ¿por qué una empresa eléctrica en la costa tenía unos índices de pérdidas tan elevados como el 25%? ¿Por qué? Una de las razones era porque cuando iba el funcionario de la empresa eléctrica a cortar el servicio de un deudor moroso, y tenía que, si le quitaban el breaker, simplemente le subían el breaker. Si le zafaban los cables del breaker, lo volvían a reconectar. Entonces la única alternativa era subirse al poste para desconectar la cometida. Pero cuando uno estaba subido en el poste, en la escalera para llegar a la cometida, abajo había un tipo con un machete que le estaba amenazando. Si me cortas, ya sabes lo que te va a pasar. Hay sectores que son así, pero eso porque tenemos una falta de cultura. Tenemos que cambiar la cultura del ecuatoriano. Tengo que pagar lo que consumo y tenemos que empezar a pagar lo real. Y tenemos que hacer un enorme esfuerzo para pagar lo real. Si esa persona no puede pagar, hay un estudio socioeconómico que diga, esa persona específica no puede pagar, bueno, le doy el subsidio, le aumento el subsidio. Pero ¿por qué tiene que ser un subsidio generalizado para Raimundo y todo el mundo? Eso es un absurdo desde todo punto de vista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, es un absurdo. Entonces, creo que es una maraña de decisiones que la persona que está a cargo de guiar un país hacia el desarrollo tiene que tomarlas. Yo creo que este gobierno tuvo que enfrentar una crisis en un momento insospechado. En menos de 5 meses de gestión teníamos apagones en el sector eléctrico. Yo le escuchaba hoy en la mañana al economista Alberto Acosta Burneo que decía que Petroecuador está produciendo menos barriles de petróleo que lo que producía en noviembre del año pasado. ¿Por qué? O sea, falta de inversión. Sí, puede ser. Yo creo que esa es una de las razones. Hay falta de inversión. Pero yo creo que todo esto tiene que llevarnos a pensar en que hay que cambiar el modelo de desarrollo del Ecuador y decir, como decía Pipo, la economía, la libre economía de mercado, con controles del Estado, que el Estado tiene que ser un controlador racional y adecuado, poniendo las reglas de juego claras, y si no cumplo, la sanción. Pero no pensar que el Estado es el señor todopoderoso que tiene que hacer todo e invertir. Por ejemplo, hay sectores, y estamos olvidándolos, ¿no? No solamente es un problema de generación. El problema del sector eléctrico no queda solamente en la generación. Ahí se nota más, pero también está en la transmisión. Oye, todo el sistema de líneas de transmisión y subestaciones tiene que ser repotenciado. Ahí hay que hacer una inversión. Ese es un monopolio natural. Ahí tiene que invertir el Estado. Dejen que la generación maneje el sector privado. Con inversiones del sector privado. No se preocupen de invertir en el sector de generación. Preocúpense de invertir en el sector de transmisión y eventualmente también en el de distribución. Las empresas eléctricas en CENEL, con cada una de las unidades de negocio, ¿cómo manejan esos delegados de las unidades de negocio? ¿Le ponen por compadrazgo o por compromiso político? Así no vamos a ninguna parte, excepto a una desinstitucionalización global del sector eléctrico y obviamente a un caos y a un descalabro del Ecuador. Sin energía eléctrica, el Ecuador no funciona. Oye, el sector industrial, ¿cómo produce? El sector comercial, ¿cómo vende, distribuye y vende? Sí, el sector residencial, ¿cómo enfrenta esos daños de los equipos, los daños de los alimentos por falta de energía eléctrica? Esto es un tema de que o se afronta
con radicalidad, o vamos a ir derecho al precipicio. Hacia allá nos estamos encaminando. Y el ministro actual, ministro Luque, está haciendo las cosas para intentar salvar el pellejo de este estiaje. Pero tenemos que pensar, como decía Pipo, no solamente en el cortísimo plazo, sino tenemos que pensar en el mediano y largo plazo. Y esas soluciones no van por la inversión estatal ni por los subsidios generalizados. Van por el sinceramiento de tarifas, por el manejo empresarial del sector eléctrico y también por un compromiso del ecuatoriano de que vamos a cambiar una cultura que no la vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero tenemos que ir dando los pasos adecuados para poder hacerlo. Lo que consumo, tengo que pagar. Esa es un poco la visión que tenemos que tener. Y creo que de esa manera podríamos contribuir con un granito de arena para el mejoramiento de nuestro país y del sector eléctrico. Pipo Lazo, ¿qué hacer con la empresa pública CENEL? Uno de los puntos críticos dentro de la cadena energética y que no se ha podido resolver. Bueno, creo que ahí ya Pablo y Alejandro han tocado los temas, ¿no? De esto de, Alejandro decía, entrar con un machete, ¿no? Milei usa la figura de la motosierra, dice él, ¿no? Entonces, me parece, Pablo también ha dicho, con el perdón de los amigos, hay que entrar en un proyecto grueso y es prácticamente pensar en un borra y va de nuevo. Pero yo quisiera más bien moverme un poquito de eso, que es una acción específica de la herramienta, la empresa que puede manejar el tema, al concepto de fondo, que es el cambio cultural. O sea, el Ecuador tiene dos temas ahí en discusión desde hace 20 años, subsidios y tarifas. Y esas dos cosas están ahí, siempre barremos debajo de la alfombra, ¿no es cierto? Y nunca las discutimos. Y en realidad no son tan complejas de discutir porque se puede aplicar un modelo de subsidio cruzado perfectamente factible. Cobrame a mí más en mi tarifa eléctrica, en mi tarifa de transporte, en la gasolina, en lo que sea, para que la señora Rosita pueda pagarla a la tercera parte que yo. Eso yo lo he visto mucho en Antioquia, en Medellín. Medellín tiene un modelo que lo desarrolló desde el 2004 como modelo de acuerdo de la ciudad y del municipio con todos los actores sociales y generó este modelo de subsidio cruzado como mecanismo en varios elementos. Entonces, tú pagas allá, por ejemplo, en la EPM, la empresa pública de Medellín, que tiene también servicios de conectividad y eso, si tú estás en un barrio, digamos, hablando como Quito, en la González Suárez o en el Quito Tenis, tú vas a pagar 3 veces lo que paga la señora Rosita en la Comuna 13 o en el barrio Santo Domingo, los barrios pobres. Es perfectamente posible. Lo mismo pasa en la tarifa del metro o del Metro Plus o del teleférico que se junta con el metro. Esa gente, yo recuerdo cuando subí al Parque Arví en el teleférico, una señora del pueblo allí sentada conmigo me decía que ella pagaba 1,200 pesitos en la misma, iba en el mismo transporte por el que yo pagaba 6,000 pesos, me parece que en ese momento eran $2 y pico por subir al parque. Entonces, eso se puede pensar perfectamente. Hay una gigantesca clase media alta, que está dispuesta a pagar lo que vale el gas, lo que vale el diésel, lo que vale la gasolina, lo que vale la energía eléctrica. ¿Por qué no agarras de eso, nos cobras lo que corresponde y le subsidias a la gente de barrios urbanos marginales, a la gente de los sectores rurales pobres? Eso es algo que el Ecuador lo puede hacer ya, la gente lo va a aceptar y que solo requiere una buena estrategia comunicacional atrás. Eso hicimos ya hace muchos años cuando se instaló el trolebús en Quito, ¿no es cierto? Se ha hecho muy buenos, luego la recuperación del Centro Histórico de Quito, en la que yo trabajé el marketing con el alcalde Moncayo, se han hecho procesos sociales, la gente no es tonta, la gente discrimina y sabe lo que es justo, lo único que pide es equidad, es decir, yo puedo pagar esto, ayúdeme. Y el otro, como acaba de decir Alejandro, nos duele, a mí también me duele cuando veo que compran el gas, ves que pago esa miseria por una cosa que debería pagar 5 veces lo que estoy pagando, porque estoy perjudicando a la gente pobre, que se perjudica mucho más porque no le alcanza para pagar otras cosas o porque no va a recibir las prestaciones que el Estado le debe dar en servicios básicos, vías, educación, salud.
Y eso nos ha llevado a un problema social grave, que es esta violencia y polarización terrible que vive el Ecuador y que los gobiernos y toda la sociedad tienen que asumir. Tenemos que asumir este cambio cultural que tiene dos temas concretos. No es un cambio cultural en etéreo lo que planteo. Discutamos los subsidios y discutamos las tarifas y sinceremos, llegamos a un acuerdo social para lograrlo. No es una cosa del otro mundo, se puede hacer perfectamente, pero necesitamos que el gobierno, los gobernantes superen esa visión cortoplacista, esa visión tiktokera de la comunicación y de la imagen y vean que viven un país en una crisis profunda y que asuman la responsabilidad que requiere esa crisis para volver a recuperar nuestro Ecuador querido. Ingeniero Pablo Ramón, dos temas que queremos plantear también en el análisis. El uno, se ha hablado de las licencias ambientales, que no solo es un freno al sector eléctrico, sino al sector productivo y social, por un lado. Y por otro, esto que decía Pipo Lazo, cómo emprender campañas informativas, campañas de comunicación para concienciar a los ecuatorianos sobre estos problemas. Primero, las licencias ambientales ya empieza a ser un problema de desarrollo del país. Creo que todos tenemos claro que es necesario de que haya un control ambiental, el respeto al medio ambiente, a las sociedades, a las comunidades. Es absolutamente importante. Y de hecho, estas cosas se han hecho porque también no haberlo, durante muchos años no haberlo aplicado adecuadamente ha generado que muchos proyectos incluso tengan que suspenderse, ¿no es cierto? Y ahora estamos entrando hasta consultas populares para poder evitar estas cosas por falta justamente de mecanismos ambientales y de socialización. Nuestra pregunta más bien es, ¿no será que está sobreregulada la cantidad de permisos y de pasos y de cosas que lo que está haciendo es de que llega un momento en que las licencias ambientales ya están bloqueando la productividad? Es decir, estamos hablando de problemas de licencias ambientales desde el tema eléctrico, hidroeléctricas, proyectos eólicos, solares, que en teoría son beneficiosos, son energías renovables, no convencionales. Nos pasamos a minería, a carreteras, a hospitales, todo. Y el problema de licencias es de todo. Pero entre otras cosas, mi estimado Miguel, es justamente porque no existe este diálogo interinstitucional atrás de un objetivo, que es el objetivo de desarrollo del país, que es lo que dice Alejandro, que pase el privado a hacer, o que pase el propio público. Muchos de estas licencias ambientales le afectan a los propios proyectos públicos. Ayer conversábamos con el Departamento del Tesoro que el país tiene un mal, y es el mal de que los ministerios son las islas. Entonces, el Ministerio del Ambiente no habla con el Ministerio de Energía de una manera transparente de cuál es el acuerdo para poder sacar estas licencias ambientales. Definitivamente ese es un paso que hay que tomarlo, hay que abordarlo, hay que ver si la ley realmente no está sobreregulada. Para nosotros vemos que puede haber un problema de sobreregulación, que nadie lo quiere hablar, pero ya se empieza a volver un problema grave. Lo otro, la concientización, la pedagogía, la comunicación. Los técnicos, los economistas, los financistas, le hemos sobreestimado o subestimado la importancia de comunicar y de socializar. Solo esperamos que salte el problema para llamarle al comunicador y decirle, ahora, ¿cómo me solucionas el paro? Es decir, la política pública tiene que estar asociada y alineada a una política de pedagogía comunitaria. Tiene que estar asociado a una política de comunicación, pero no la comunicación para la campaña, como ahorita ya están varios alcaldes haciendo, lo que están contratando para la campaña, sino una política sostenida del país, que diga, ve, tú por pagar la luz, el costo que es, esa misma plata se te va para el subsidio de la educación, esa misma plata se te va al subsidio a la salud. Vamos a tener vías en mejor estado. Vos por pagar un peaje del monto adecuado, tu mercadería va a ser más competitiva, el costo logístico de tu mercadería. Nos hemos confundido, y aquí las personas hemos confundido comunicación, socialización, con Pipo tiene un libro que a mí me encanta, que lo tengo, siempre lo leo, dice, con la política gobeliana de la comunicación, del adoctrinamiento. Se ha hecho esa confusión y los técnicos hemos caído en eso cuando vemos que la autoridad quiere comunicar las cosas
porque la gente tiene que recibir el mensaje previamente, no puede ser, el golpazo no funciona. Subir las tarifas no va a ser un proceso de un año. Subir las tarifas va a ser un proceso sostenido de 4 o 5 años cuando sepamos el valor, cuando vemos que la institucionalidad ya más o menos está organizada. Pero durante esos años ya tiene que finanzas también comunicacionalmente saber que va a tener que generar solo estos subsidios y ellos apoyar con esos recursos para poder hacer esas políticas de inversión. Entonces, la cultura, ayer hubo 4 palabras que me encantaron en esta reunión que teníamos, que decíamos, el reto de la inversión es confianza, comunicación, cultura y capacitación. En esos 4 puntos está el reto que se nos viene en tema de infraestructura, siendo en este caso la comunicación, el eléctrico es el tema que nos aborda hoy, pero el día de mañana vamos a estar hablando del tema de minas y de petróleos, de salud. El Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil está por caerse exactamente por lo mismo, desdibujarse los subsidios al seguro social. Entonces tenemos que entrar en un proceso que el país lo necesita. Y en esto yo le doy siempre la razón a Pipo. Comunicación, pedagogía comunitaria, en el mejor sentido de la palabra, estimado Miguel. Ingeniero Alejandro Rivadeneira, este tema de las licencias ambientales que no solo afecta al sector eléctrico, al sector minero, sino en general al sector productivo y social del país, por un lado. Y por otro, cómo emprender la concienciación a través de campañas de comunicación a fin de hacer entender esta realidad. Yo coincido con lo que dice Pablo y creo que el sector de protección ambiental está sobreregulado. Pero no es solamente de ahora. Yo me recuerdo en el año 2004, 2005, en el CONELEC, nos encontrábamos con el mismo tipo de problemas, que había que hacer una central hidroeléctrica, ya sea pública o privada, y había los opositores de los ambientalistas, los ecologistas, pero por cualquier razón. Yo me recuerdo un caso anecdótico que se iba a construir en una línea de transmisión por una zona y dijeron que no podían construir por ahí una oposición porque por ahí era la ruta por donde se desplazaban unas aves. ¿Qué es lo que es mejor para el país? ¿Qué es mejor para el ecuatoriano? ¿Qué es mejor para el desarrollo sostenible, equitativo, solidario de la sociedad? El ave o tener a disposición de los ecuatorianos un bien que es importante. Entonces, creo que debe haber un equilibrio. Eso de ponerle a la naturaleza como un Dios sobre toda cosa, inclusive sobre el ser humano, creo que es un grave error que estamos experimentando no solamente en la sociedad ecuatoriana, sino en el mundo entero. Es la naturaleza, es el Dios sobre el cual el ser humano tiene que inclinarse, o ante el cual el ser humano tiene que inclinarse. Yo creo que el ser humano tiene que aprender a respetar la naturaleza, de acuerdo. Pero si hay una afectación a la naturaleza, al medio ambiente, lo que tiene que hacer aquel que afectó es remediar en otras zonas o ahí mismo. Yo me recuerdo que cuando se desarrollaba un proyecto hidroeléctrico con inversión privada, hubo que hacer una gran campaña de comunicación con la comunidad circundante, porque si no había una oposición tenaz a que se construya, porque le iban a afectar la pesca, porque le iban a afectar la agricultura, porque le iban a afectar al pueblo. Yo creo que ese tema de la comunicación es fundamental y no puede ser, como decía People, una comunicación tiktokera, tiene que ser una comunicación de fondo, porque esa comunicación lo que tiene que hacer entender al ecuatoriano es que, por ejemplo, en el tema de las tarifas, el subsidio a la tarifa, teóricamente, estamos siendo subsidiados todos, unos en mayor grado y otros en menor grado. De alguna manera el mismo Estado nos mete la mano en el otro bolsillo. Se nos dejan con un bolsillo aparentemente por el tema del subsidio a la tarifa eléctrica y por el otro nos saca vía impuestos. Por cualquier lado, por vía impuestos. El impuesto al rodaje, el impuesto a la gasolina, el impuesto, por todo lado. Entonces, creo que una campaña comunicacional estructurada con una visión clara y una decisión de que no se trabaje, como decía Pablo, que los ministerios no trabajen en islas
sino que trabajen coordinadamente buscando el desarrollo del Ecuador y no solamente defender sus intereses sectoriales, el medio ambiente, la producción, el sector financiero, el sector de energía. Yo creo que eso, si no se consigue eso, estaríamos navegando, insisto yo siempre, hacia el precipicio. No nos va a salvar nadie si no cambiamos la manera de pensar y de actuar de los ecuatorianos. Pipo Lazo, estos dos temas, las licencias ambientales, no es un freno, no solo para el sector eléctrico, sino en general el sector productivo y social. Por un lado, que hay que cumplirlos, por cierto. Y lo otro, como un estratega con amplia experiencia, cómo concienciar con comunicación que permita hacer entender esta problemática del sector eléctrico. Bueno, sobre el tema ambiental, esa es otra de las muestras de esto que pasa en el Ecuador, que todo se pone en blanco y negro, ¿no? Es decir, ambientalistas contra el sector privado o proyectos. Y lo que el Ecuador necesita es acuerdos al final del día, ¿no? En el caso, Alejandro tocaba bien este caso de una línea de transmisión. Yo recuerdo en tiempo de Correa se estaban tirando unas líneas de transmisión y había una que pasaba por el Parque Nacional Cotopaxi, en una zona, y pasaba por la mitad del valle, ¿no? Y entonces me llamaron unos amigos, son turistas, turismo, tienen negocios de turismo, hosterías y tal allá, y conversamos del tema. Y estos ya habían hablado con la comunidad. Y en realidad lo único que pedía la comunidad es que no pase por la mitad del parque que afectaba la línea de vuelo del Cóndor y todo el paseo turístico que hacían, sino que pase pegado a las lomas que estaban del lado occidental, me parece, y que por ahí va la línea de transmisión. Incluso me dijeron que habían hecho costos y salía incluso un poco más barato desplazarla por allá. Pero luego estuve en el gobierno de Correa, como el 2009, 2010 sería. No se hizo porque simplemente del gobierno no, y no se discute y se hace así, se acabó. Lo que digo es, esto prueba que es posible negociar también y que eso es lo que hay que hacer, ¿cierto? Es decir, hay que sentarse la una parte y la otra. He trabajado muchos de los proyectos con la gente ambientalista y hay un ambientalismo radical, pero el grueso, la gran mayoría, son gente razonable que lo que quiere es esto que el mundo vive ahora, cómo vamos a afrontar el cambio climático, cómo hacemos una transición energética para poder salir adelante y sobrevivir en 20 o 30 años, en fin. Entonces creo que es una muestra de que se puede y se debe negociar, necesitamos buscar acuerdos, ¿no es cierto? Y luego, sobre la comunicación, yo veía en estos días un tema en prensa que decía que el municipio va a gastar $2 millones para promover su obra. Entonces, hay una diferencia entre la propaganda de gobierno y la comunicación. Y esto es algo que en el Ecuador casi no se entiende. Es decir, se hace propaganda, como llegó a ser el gobierno de Correa, que era lo que han llamado un estado de propaganda, un cuento bien contado, y no se hace, en cambio, esto otro, que es lo que la comunicación debe hacer, que es pedagogía, ¿no es cierto? La gente, la comunicación debe motivarle a la gente, y para motivarle a la gente debe darle razones por las que yo le quiero llevar en esta dirección. Por ejemplo, si vemos el tema de tarifas o de subsidios, yo le puedo decir a la gente, oye, te están engañando con esta tarifa, si tú vas a pagar un poco más, yo voy a poder hacer de esta y esta manera y vamos a poder tener inversión y no vas a poder tener apagones. Además, le voy a cobrar más al señor Alejandro Rivadeneira, que puede pagar, y a ti, Rosita Quispe, no te voy a subir. Entonces la gente va a decir, bueno, qué bien, por fin más bien alguien está pensando con cordura y haciendo como se debe. En subsidios, ¿cuánta plata hay, maestros, ustedes que conocen? ¿5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares al año entre gas, energías y combustibles y demás? Entonces, si buena parte de esa plata se racionalizara, el Ecuador mañana puede recuperar 2.000, 3.000 millones anuales que serían tremendamente útiles para canalizarlos a lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Entonces, me parece que el Ecuador pierde oportunidades porque no hay esta visión pedagógica y estos acuerdos nacionales que hay que fomentar para, mostrándole a la gente los beneficios a través de la comunicación, hacer factible el que se racionalicen los cobros de tarifas y subsidios y también se entren en proyectos innovadores. Ahora, sobre la misma crisis energética,
El otro día la gente Plan B le entrevistaba al Roque Sevilla y Roque hablaba de una serie de dineros que se pueden obtener por bonos de carbono, porque dejas de contaminar en los parques nacionales y zonas nuestras amazónicas de algunos sectores. Y él valoraba y decía que eso podría producir al Ecuador en el orden de 800 millones de dólares anuales, mientras que lo que se recauda de la operación del Yasuní en petróleos es alrededor de 350, una cosa por el estilo. Y estos temas de esa recuperación a través de no contaminar, por supuesto hay que emitir unos títulos, hay que cumplir unos parámetros, negociar con los multilaterales, hay fondos de inversión que compran esos papeles, porque esos papeles son una obligación en la Unión Europea para las empresas y son la forma en que esas empresas compensan sus contaminaciones. Entonces, en el Ecuador, por ejemplo, la discusión no se ha dado porque buena parte de los ambientalistas dicen no, que eso es financiar a las empresas que sigan contaminando. No es así, porque además tienen unos plazos, las multas van subiendo y esas empresas cada vez les cuesta más, de modo que no es que lo que estás haciendo es compensar la no contaminación de nuestro país y te estás generando los recursos. Ahí está otra oportunidad que el Ecuador podría aprovechar. Entonces, todo esto pasa por una visión estratégica de fondo, una política pedagógica, comunicacional verdadera, no propaganda, sino comunicación que le enseñe a la gente los beneficios y le dé entonces una esperanza de que caminando en un sentido podemos salir como país. Muchas gracias realmente por este aporte para no solo hablar sobre la necesidad de enfrentar con éxito la crisis eléctrica y encontrar soluciones permanentes al mediano y largo plazo, pero que hay que hacerlo ahora, antes que solo seguir hablando de la coyuntura y cómo hacer para que no haya cortes de energía de semana en semana. Hay que pensar en función de una visión que permita darle certezas al Ecuador, más allá de una administración de turno. Muchas gracias por el aporte al ingeniero Pablo Ramón del Consejo Estratégico de Infraestructura de la Cámara de la Construcción, el ingeniero Alejandro Rivadeneira, experto y expresidente de CONELEC, y el licenciado Pipo Lazo, consultor en comunicación. Muchas gracias de veras por su aporte a la crisis. Gracias a ti, Miguel. Gracias a ustedes. Gracias, Miguel. Gracias a todos. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. A los miles de seguidores les deseamos un feliz fin de semana. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.